Buenos días, Juliana. Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Bueno, entonces buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Erazo Flores. Soy residente de oftalmología de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el día de hoy voy a hablarles acerca de la dinámica del humor acuoso y la presión intraocular. El contenido de la charla lo he dividido en 6 ítems. El primero es la anatomía, segundo, producción de humor acuoso, tercero, ecuación de Goldman y parámetros dinámicos, cuarto, variación circadiana de los parámetros dinámicos, quinto, presión intraocular y para finalizar hablaremos un poco acerca de la dinámica del humor acuoso en algunos síndromes clínicos. Voy a comenzar entonces con la anatomía. Para recordar, el humor acuoso es producido por el cuerpo ciliar a una velocidad de flujo que va de 2 a 2,5 microlitros por minuto. Como vemos en la imagen, este se produce en la cámara posterior y fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior. Luego, el humor acuoso sale del ojo por la vía convencional, que es un sistema impulsado por presión, pasando por la malla trabecular al canal de Schlemm, antes de ser drenado por el sistema venoso a través de un plexo de canales colectores. Otra de las vías de salida del humor acuoso va a ser la vía uveoescleral. Aquí este atraviesa la cara del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo y es drenado por la circulación venosa del cuerpo ciliar, la coroides y la esclerótica. La otra vía no convencional es a través del iris, ya que parte del humor acuoso se drena a través de él. Estas vías no convencionales, a diferencia de la vía anterior, no son dependientes de presión. En ese punto también recordemos que la regulación de la presión intraocular se produce principalmente mediante el control tanto de la formación como la salida de humor acuoso. En esta imagen vemos cómo la red trabecular se va a dividir en 3 capas. La de la derecha, que es la capa uveal, que está adyacente a la cámara anterior. La siguiente es la red córneo-escleral y la última es la red yuxtacanalicular, que se cree que es el principal sitio de resistencia al flujo de salida y forma también la pared interna del canal de Schlemm. En general, la malla trabecular está compuesta de múltiples capas que consta de un núcleo de tejido conectivo colágeno cubierto por una capa endotelial continua. Este, como ya dijimos, es el sitio de salida sensible a la presión y va a funcionar como una válvula unidireccional. Ahora vamos a hablar acerca de la producción de humor acuoso. Este va a ingresar a la cámara posterior a través de varios mecanismos fisiológicos. Entre ellos, el primero es la secreción activa. Este se refiere al transporte que requiere energía para movilizar iones contra un gradiente electroquímico. Esta es independiente de la presión y representa la mayor parte de la producción acuosa. Aquí cumple un papel importante la enzima anhidrasa carbónica. El siguiente proceso es la ultrafiltración, que se refiere a un movimiento dependiente de la presión a lo largo de un gradiente de presión. Aquí entonces en los procesos ciliares, esa diferencia de presión hidrostática entre la presión capilar y la presión intraocular favorece el movimiento del líquido hacia el interior del ojo, mientras que el gradiente oncótico entre ambas resiste el movimiento del líquido. Y el último proceso es la difusión, que este implica el movimiento pasivo de iones según la carga y la concentración a través de una membrana. Entonces nos vamos a ubicar en el proceso de secreción, que como vemos tiene lugar en el epitelio ciliar de doble capa. Para entenderlo hay que tener en cuenta que la mayor parte del transporte del plasma filtrado a través del epitelio del cuerpo ciliar hasta la cámara posterior del ojo se da a nivel transcelular. Entonces, a la izquierda vemos cómo la captación activa de iones en las células del epitelio pigmentado se va a producir a través de diferentes cotransportadores. Entre ellos, el cotransportador de sodio, potasio y cloro, que es el principal, y otros antiportadores como lo son el de sodio e hidrógeno y el de cloro y bicarbonato.
Luego, los iones y el agua van a pasar a través también de las uniones GAP y desde aquí los iones de sodio se van a liberar al humor acuoso en intercambio por los iones de potasio a través de la enzima sodio-potasio ATPase. El cloro y el calcio y el potasio, el cloro y el potasio, perdón, salen por canales paralelos. Esa secreción de iones de potasio también nos sirve para mantener el potencial de membrana fuertemente negativo, que es aproximadamente de menos 68 voltios. En su interior también el dióxido de carbono y el agua son catalizados por la enzima anidrasa carbónica y se convierten en bicarbonato y en hidrógeno, lo cual estimula aún más la captación de sodio y cloro. El agua y otros componentes del humor acuoso pueden seguir pasivamente el gradiente osmótico que se desarrolla o se van a secretar a través de los canales de acuaporina. La reabsorción se lleva a cabo en el mismo sitio, también ocurre a nivel transcelular, pero es un proceso más lento que la secreción. Este, como vemos, se da a través de diversos canales, como lo son los canales de sodio, también la bomba sodio-potasio ATPasa y también cotransportadores de sodio y cloro, entre muchos otros. Todos estos, como vemos, se van a encontrar en las células no pigmentadas del epitelio ciliar. Teniendo en cuenta lo anterior, la composición del humor acuoso, entonces va a tener un exceso de iones de hidrógeno, también de iones cloruro, un exceso de ascorbato y un déficit de bicarbonato en relación con el plasma. Esta es una sustancia que está esencialmente libre de proteínas, lo cual permite la calidad óptica y refleja la integridad de la barrera hematoacuosa del ojo normal. Aquí la albúmina representa aproximadamente la mitad de las proteínas totales. Y entre otros componentes del humor acuoso se incluyen los factores de crecimiento, enzimas como la anidrasa carbónica, lisozima, diaminoxidasa, prostaglandinas, ácido hialurónico, entre muchas otras. Aquí también cabe recordar que esta composición puede cambiar a medida que el humor acuoso circula al interior del ojo. Esta formación de humor acuoso tiene varias vías de regulación. Entre ellas está la regulación neuronal. Aquí se mencionan varias teorías de señalización. Entre ellas existe una vía aferente que menciona que las terminaciones nerviosas libres, como las que se encuentran en la zona del espolón escleral, tienen similitudes con los mecanorreceptores y varoreceptores que se encuentran en otros tejidos y son estimulados por la contracción del músculo ciliar o por cambios de la presión intraocular. Desde aquí, la información se llevaría a nivel más central a través de los nervios ciliares cortos. Se supone que el centro de regulación central de la presión intraocular se encuentra en las estructuras más internas del diencéfalo, pero actualmente se desconoce su localización precisa. La otra forma de regulación es la regulación hormonal. Aquí la producción está controlada predominantemente por la interacción de los receptores adrenérgicos. Entonces, se sabe que la estimulación de los receptores alfa de las arteriolas del cuerpo ciliar conduce a la constricción de las estructuras vasculares que son similares a esfínteres, con el consiguiente estrechamiento de la luz vascular distal y una reducción del llenado capilar en los procesos del cuerpo ciliar. Esto conduce a una disminución de la ultrafiltración del plasma en el estroma de los procesos y por lo tanto a una reducción de la secreción del humor acuoso. Este efecto también se sabe que es temporal y al parecer es cuantitativamente insignificante. La estimulación catecolaminérgica en el epitelio del cuerpo ciliar conduce a un aumento de la secreción del humor acuoso. Entonces, tanto las células pigmentadas como las no pigmentadas tienen receptores beta 2 a través de los cuales se transmite el estímulo de aumento de secreción. Sin embargo, a pesar de esto, en general, faltan también muchos aspectos por investigar en cuanto a la regulación fisiológica de la formación de humor acuoso. Entre las funciones del humor acuoso
están suministrar nutrientes al cristalino, la córnea y los tejidos avasculares del ángulo de la cámara anterior. También la eliminación de sus productos de desecho metabólicos, transporte de neurotransmisores, estabilización de la estructura ocular, regulación de la homeostasis de tejidos oculares y también la distribución de fármacos a las diferentes estructuras oculares. Ahora pasaremos a hablar acerca de la ecuación de Goldman y los parámetros dinámicos. Entonces, como vemos en esta ecuación se describen los parámetros que contribuyen a la presión intraocular en el ojo sano, donde F va a representar la tasa de formación de humor acuoso, P sub 0 la presión intraocular, PV, presión venosa epiescleral, la C, el flujo de salida convencional y la U, el flujo de salida uveoescleral. Basándonos en esta ecuación, es posible construir este gráfico donde nos muestra el efecto del flujo de salida sobre la presión intraocular, suponiendo las demás variables de la ecuación constantes. Entonces vemos que a medida que aumenta la facilidad del flujo de salida, también disminuye la presión intraocular. Ahora vamos a hablar acerca de cada parámetro de la ecuación. Empezaremos con el flujo de humor acuoso. Este se supone que es equivalente a la tasa de producción en estado estacionario y puede determinarse de forma no invasiva midiendo la tasa de eliminación de fluoresceína de la cámara anterior y la córnea. Entonces, este es un esquema en el cual vemos cómo se introduce en la córnea fluoresceína de alta concentración, la cual va a difundir a la cámara anterior y se eliminará mediante el flujo de humor acuoso. Aquí se estima el cambio de la concentración a lo largo del tiempo en la córnea y la cámara anterior con un fluorofotómetro y así se podrá calcular el caudal del humor acuoso. A esto lo vamos a denominar fluorofotometría. Hay condiciones que pueden hacer que sea poco confiable este método, por ejemplo, una pupila muy dilatada, iridectomías muy grandes o afaquia, en las cuales se puede perder posteriormente por difusión. Se sabe además que este flujo disminuye con la edad, aproximadamente un 4% por década de vida, y se han investigado variables que pueden afectar ese flujo, incluidas afecciones sistémicas que pueden afectar la inervación o el flujo sanguíneo al ojo o también la osmolaridad de la sangre. Aquí vamos a ver entonces algunos ejemplos de ellas. El síndrome de Horner, por ejemplo, altera la inervación simpática del ojo y podría afectar la producción de humor acuoso. Sin embargo, se ha encontrado que el flujo de humor acuoso en estos pacientes es normal, aunque la respuesta a la epinefrina es anormal. Recordemos que en condiciones normales la administración de epinefrina va a provocar un aumento del flujo de humor acuoso en ojos normales y una disminución del flujo en los ojos afectados por el síndrome. Otro ejemplo es la distrofia miotónica, que se caracteriza por una hipotonía ocular, pero solo hay una pequeña disminución en el caudal del 9%. Sin embargo, una barrera hematoocular defectuosa produce un aumento de la proteína del humor acuoso que puede hacer que las mediciones fluorofotométricas no sean confiables. Otro ejemplo es la estenosis de la arteria carótida. Aquí se produce una reducción de la perfusión del cuerpo ciliar y parece disminuir así el flujo acuoso en los ojos afectados. Y el último ejemplo de patologías es la diabetes, que es otra que puede afectar la perfusión ocular con efectos sobre la producción de humor acuoso. Ahora vamos a hablar acerca de la facilidad del flujo de salida. Esta se puede medir de forma no invasiva mediante dos métodos. Uno es la tonografía, que implica el uso de un tonómetro ponderado como el tonómetro de Schiotz para elevar la presión intraocular en el ojo aproximadamente el doble de la inicial. La recuperación entonces se mide en 4 minutos y se utiliza para estimar la facilidad del flujo de salida. Sin embargo, esta es una prueba que está sujeta a muchos supuestos y fuentes de error. El otro método es un método fluorofotométrico, donde se consigue la supresión farmacológica del humor acuoso para reducir la presión intraocular.
generalmente usando inhibidores de la anidrasa carbónica. Aquí, suponiendo que todos los demás factores son estables, los cambios en la presión intraocular y la tasa de producción de humor acuoso se pueden utilizar para calcular la facilidad de flujo de salida utilizando la ecuación de Goldman. Este se calcula durante un intervalo de tiempo proporcionando un valor promedio, que puede oscilar de 0.22 a 0.30 microlitros por minuto por milímetro de mercurio. En este aspecto influyen varias cosas en la facilidad del flujo de salida de humor acuoso, y uno de ellos es la contracción del músculo ciliar y de las células de la red trabecular. Está ampliamente aceptado que la contracción del músculo ciliar provoca la expansión de la malla trabecular y la apertura del canal de Schlemm, lo que posteriormente aumenta la conductividad del humor acuoso a través de la malla trabecular, disminuyendo así la presión intraocular. Aquí además se tiene la teoría de la mecanodetección, que se refiere a las formas en que las células van a transferir cambios mecánicos en señales biológicas. Si bien no existe una evidencia directa, sí se sabe que existe un barorreflejo ocular en el hecho de que los ojos expuestos a un mayor estiramiento y a un mayor flujo de líquido regresan con el tiempo hasta niveles iniciales de presión intraocular, al igual que los ojos perfundidos a altas presiones. El sitio más probable para esto puede ser la interfaz entre la región yuxtacanalicular de la malla trabecular y del canal de Schlemm. Y también aquí influye la estructura y la descomposición de la matriz extracelular. Recordemos que es una estructura compleja que está formada por colágeno, glicoproteínas y proteoglicanos, y se sabe que no es una estructura pasiva, sino que es dinámica e interactiva. Esta se construye y se descompone mediante enzimas lisosomales y metaloproteinasas de matriz. Entonces aquí, al aumentar la presión intraocular, estas también se encuentran aumentadas y se logra un aumento del flujo de salida del humor acuoso. En cambio, cuando estas son inhibidas por inhibidores tisulares de metaloproteinasas, reducen la salida del humor acuoso. Estas enzimas se ha visto que desempeñan un papel particular en la patogénesis del glaucoma. Un efecto interesante de todos los tipos de trabeculoplastia láser es que va a inducir la división de las células trabeculares y provoca un cambio en la producción de citoquinas y otros elementos estructuralmente importantes de la matriz extracelular. Otro aspecto que influye en el flujo de salida es el volumen celular de las células de la red trabecular. Aquí participa también la proteína de membrana aquaporina 1, la cual permite tener una mayor permeabilidad al agua. El volumen celular regula la salida de humor acuoso, es decir, si las células se encogen, mejora el flujo de salida paracelular, mientras que a medida que las células se dematizan, aumenta la resistencia al flujo de salida. La inhibición del cotransportador de cloro provoca una reducción importante en el volumen celular y es el aspecto pues, más destacado en este ítem. Aquí también es importante nombrar las vacuolas del endotelio en el canal de Schlemm. Estas forman parte del sistema trabecular y las células endoteliales del canal de Schlemm son las que forman vacuolas y poros gigantes como lo vemos en esta imagen. Estos aumentan de tamaño y número con la presión y también el número de vacuolas se relaciona con la presión de perfusión del ojo. Se ha encontrado además que el endotelio del canal de Schlemm se estira y se expande ante la presión, tanto en tamaño como en capacidad contráctil. Se sabe además que la presión del sistema de salida varía rápidamente con el pulso, el parpadeo y el movimiento de la cabeza, lo que indica que aquí pueden estar presentes mecanismos de adaptación rápidos y lentos para controlar esos cambios rápidos de presión. Otro aspecto que influye en el flujo de salida son los cambios que se dan en el citoesqueleto de las células de la red trabecular. El principal filamento citoplasmático del endotelio trabecular va a ser la actina filamentosa o actina F, y es importante para la contracción celular, motilidad, fagocitosis y pinocitosis, así como para la adhesión celular. Este juega un papel importante, ya que la rigidez de los tejidos y células
son factores que pueden alterar la capacidad de respuesta de la malla trabecular y el canal de Schlemm al flujo de fluido y presión. Este aumento de rigidez que se puede dar, por ejemplo, con la edad, podría reducir la función del sensor, la distensibilidad y la formación de poros, probablemente aumentando la resistencia al flujo de salida. Asociado además a la disminución de las células con la edad, también se ha visto un aumento del espesor de la membrana basal. Volviendo otra vez a la ecuación de Goldman, otro parámetro es la presión venosa epiescleral. Este es un determinante importante de la presión intraocular en la ecuación, sin embargo, su evaluación es limitada por falta de mediciones objetivas. El método no invasivo más común es el uso de un dispositivo de cámara de presión como el venomanómetro montado en lámpara de hendidura. Entonces, como se ve en la imagen, este consiste en una punta delgada, flexible y transparente hecha de cartucho de silicona conectada a una cámara de aire con un dial calibrado que va a controlar la presión interna. Entonces, la toma se realiza colocando la punta flexible contra la superficie conjuntival, localizando siempre una vena epiescleral. Luego se aumenta la presión en la cámara girando el dial hasta que el vaso seleccionado esté medianamente blanqueado. La fiabilidad de medición es incierta y se puede llegar a sobreestimar el valor. Se ha informado un amplio rango de valores normales con este dispositivo que pueden ir de 7.6 más o menos 1.3, aunque se han encontrado valores hasta 12 o 13. No está claro si esta se afecta en glaucoma, ya que hay estudios con resultados contradictorios al respecto. Sí se sabe que se aumenta en síndromes con hemangiomas faciales, fístulas carotido-cavernosas y trombosis del seno cavernoso, y es parcialmente responsable de la presión intraocular elevada que se observa en la enfermedad ocular. Al elevarse, lo que va a causar es un colapso del canal de Schlemm y potencialmente aumenta la resistencia al flujo de salida de humor acuoso y también puede alterar el flujo de salida uveoescleral. Otro parámetro es el drenaje uveoescleral. Este no se puede medir de forma no invasiva. Se calcula a partir de la ecuación una vez se hayan medido los demás parámetros. Representa en promedio el 45% del flujo acuoso total y se sabe que la relajación del músculo ciliar con atropina resulta en un aumento de este flujo. Sin embargo, aún faltan investigaciones de mediciones más precisas para determinar su naturaleza exacta. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la variación circadiana de los parámetros dinámicos. Se sabe que la presión intraocular... Juliana, que por favor cierren los micrófonos los asistentes porque hay una perturbación. sí, ya la voy a silenciar. Gracias. Listo. Bueno, entonces, como decía, se sabe que la presión intraocular es significativamente mayor durante el periodo nocturno que durante el periodo diurno. Esa elevación, combinada con una disminución de la presión arterial durante el sueño, puede comprometer la perfusión de la cabeza del nervio óptico en individuos susceptibles, como los pacientes con glaucoma de baja tensión. Los estudios fluorofotométricos muestran que la tasa de secreción de humor acuoso disminuye aproximadamente un 50% durante la noche y al parecer se da una disminución también en la facilidad del flujo de salida. Diversos modelos matemáticos en este aspecto sugieren que el aumento de la presión venosa epiescleral o la disminución del flujo uveoescleral o una combinación de ambas puede compensar la disminución del flujo del humor acuoso. Sin embargo, también faltan estudios para comprender completamente los cambios en la dinámica del humor acuoso a lo largo del ciclo circadiano. Ahora pasaremos a hablar acerca de la presión intraocular. Se sabe en estudios epidemiológicos actuales que no existen valores que sean como una camisa de fuerza en las tomas de presión intraocular. Generalmente se habla de valores entre 10 a 21, con una tendencia a presiones más altas con la edad, especialmente en personas mayores de 40 años,
y además se desconoce aún el impacto de las fluctuaciones a lo largo del día de la presión intraocular en el nervio óptico. Por lo tanto, siempre es importante individualizar a los pacientes, ya que en algunos casos, por ejemplo, se puede dar daño al nervio óptico con valores normales de presión intraocular, por ejemplo, con 18 o menos. Sin embargo, no se debe olvidar que el aumento de la presión intraocular se considera un factor de riesgo muy importante para desarrollar glaucoma y por eso todos los tratamientos actuales están diseñados para reducirla. La presión intraocular también puede variar con una larga lista de factores como los que vemos en la tabla y también está influenciada genéticamente. Entonces, algunos factores que pueden incrementar la presión intraocular es la elevación de la presión venosa epiescleral, por ejemplo, en la posición de estar agachado o posición supina. También aumento de la presión del ojo en patologías como el blefaroespasmo. También cuando la temperatura corporal se eleva, asociado con un incremento de la producción de humor acuoso. También tiene influencias hormonales y también el efecto de medicamentos como anticolinérgicos, corticosteroides, entre otros. Otros factores que pueden disminuir la presión intraocular están el ejercicio aeróbico, también medicamentos anestésicos, la presencia de procesos como acidosis metabólica o respiratoria, que disminuye la producción de humor acuoso, influencias hormonales, en este caso, por ejemplo, el embarazo, y otro tipo de drogas como el alcohol, la heroína y la marihuana. En cuanto a la medición de la presión intraocular, la tonometría es la medición no invasiva de la presión y la de aplanación es la más usada. Esta se basa en el principio de Imbert-Fick, el cual establece que la presión dentro de una esfera ideal que sea seca y de paredes delgadas es igual a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividida por el área de aplanamiento. Vemos aquí entonces su fórmula, donde P es la presión, que es igual a fuerza sobre área. Vemos también en esta imagen cómo entonces la tonometría de aplanación determina aplanando la córnea, valga la redundancia, y la presión intraocular se determina midiendo esa fuerza del área aplanada dentro de los 3.6 milímetros de diámetro. Con este, la resistencia material de la córnea al aplanamiento se ve contrarrestada por la atracción capilar del menisco de la película lagrimal hacia la cabeza del tonómetro. La presión intraocular sería entonces igual a la fuerza de aplanamientos en gramos de fuerza multiplicada por 10. En esta imagen inferior vemos la vista a través del prisma. La primera, un menisco celular que los prismas van a convertir en 2 semicírculos. El proceso de toma, como ya lo conocemos, se realiza entonces instalando anestésico tópico y fluoresceína en la película lagrimal. Posteriormente se ubica al paciente en la lámpara de hendidura, donde vamos a observar los semicírculos de fluoresceína que serán visibles a través del prisma. Estos se van a mover con el pulso ocular y el punto final se alcanza cuando los bordes internos de estos semicírculos se tocan entre sí en el punto medio de su excursión, como vemos en esta imagen. A la derecha vemos una ampliación que se da de ese punto de contacto. Se hace así porque de esta manera se garantiza el área adecuada de aplanación corneal para obtener una lectura correcta de la presión intraocular. En general, la tonometría de aplanación de Goldman es precisa en comparación a otros métodos, pero también se puede afectar por ciertos factores. Entre los que pueden disminuir esa lectura de la presión intraocular están las propiedades biomecánicas de la córnea, por ejemplo, rigidez, también edema corneal, irregularidades corneales como ectasias, también astigmatismos corneales marcados. Aquí el patrón de observación será elíptico y puede llevar a una interpretación de la presión intraocular, ya sea alta o baja. Una alternativa que se propone en estos casos sería promediar las dos lecturas separadas a 90 grados. Otros aspectos que pueden disminuir la lectura de la presión intraocular es una inadecuada calibración, una cantidad de fluoresceína inadecuada, la toma sobre un lente de contacto blando,
errores técnicos y adelgazamiento central corneal. Los factores que pueden incrementar, por el contrario, la lectura de la presión intraocular es sostener la respiración o maniobras de Valsalva, propiedades biomecánicas de la córnea, también como rigidez, irregularidades corneales como ectasias, la presencia de cicatrización corneal o queratopatía en banda, excesiva fluoresceína, un globo ocular restringido, un astigmatismo corneal alto, como ya lo mencioné, obesidad y posiciones de esfuerzo, presión sobre el ojo, también apretar los párpados, usar el cuello apretado o también las personas pues, que usan corbatas. Otro aspecto importante a tener en cuenta en la tonometría es el espesor corneal central. La medición con el tonómetro de Goldman es más precisa cuando el espesor corneal central es de 520 micras aproximadamente. Recordemos que las córneas más gruesas resisten más la deformación inherente al método, resultando en una sobreestimación de la presión intraocular, mientras que las córneas más delgadas pueden dar una lectura artificialmente baja. Teniendo en cuenta esto, la presión intraocular medida después de procedimientos refractivos puede subestimarse debido a los cambios en la córnea inducidos por estos. Las propiedades biomecánicas de las córneas individuales pueden variar y de esta forma se afecta la medición de la presión intraocular. Actualmente es importante aclarar que no se tiene ningún factor de corrección validado para este efecto. Para finalizar, entonces, vamos a hablar sobre la dinámica del humor acuoso en algunos síndromes clínicos importantes. Uno de ellos es la hipertensión ocular. Esta es una afección en la cual la presión intraocular se eleva por encima de lo que se considera que es normal, pero no se evidencia daño del nervio óptico ni defectos en el campo visual. Esta se considera anormal cuando es mayor o igual a 21 milímetros de mercurio. Aquí el flujo del humor acuoso está dentro del rango normal, pero la salida de la retrabecular y uveoscleral se van a reducir significativamente y de ahí se explica la presión intraocular elevada. Otra entidad muy importante es el glaucoma primario de ángulo abierto. Esta es una enfermedad que implica una progresión del daño al nervio óptico y una pérdida del campo visual asociada generalmente a un aumento de la presión intraocular. El flujo acuoso en estos pacientes es significativamente elevado en la noche, pero por sí solo no explica el aumento de la presión intraocular. Se ve además entonces una mayor resistencia al flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular. No se conoce muy bien sobre el flujo de salida uveoscleral. Un pequeño estudio reportó que estaba sustancialmente elevado en comparación con pacientes sanos y se cree que esto sucede en niveles críticos de resistencia de salida trabecular. Esa resistencia es influenciada por la disminución del número de células endoteliales, engrosamiento de la membrana basal y espesor de fibras elásticas. También se han encontrado anomalías del colágeno con formación de depósitos y se sabe que ese daño aumenta por la noche al disminuirse la presión arterial y aumentarse la presión intraocular, lo que va a disminuir la presión de perfusión ocular. Esto también se asocia a una disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que hace que se produzca una gran diferencia de presión translaminar y una mayor tensión en el nervio óptico. Otra patología es el glaucoma de tensión normal. Este se define como la pérdida de fibras nerviosas y del campo visual característicos del glaucoma a pesar de que la presión intraocular está dentro del rango normal. La mayor variabilidad se da en la presión arterial nocturna y la hipotensión nocturna, que puede reducir el flujo sanguíneo a la cabeza del nervio óptico, corriendo el riesgo de tener un daño permanente. Estos pacientes no son detectables al examen clínico y son independientes de la dinámica del humor acuoso. En cuanto al síndrome de dispersión pigmentaria, aquí ocurre un roce entre la superficie posterior del iris que hace contacto con las células anteriores del cristalino, liberando pigmento y células del iris y también desechos que se van a arrojar a la cámara anterior y a la retrabecular, donde se pueden quedar atrapados. Estos pacientes tienen cámaras anteriores más profundas de lo normal, por lo cual tienen una predisposición.
El flujo de salida en estos casos se obstruye, mientras que el flujo uveoescleral sigue siendo normal. Otra patología es el síndrome de exfoliación, que como vemos en la imagen se caracteriza por depósitos blancos en la cápsula anterior del cristalino y los tejidos del cuerpo ciliar, el iris, la córnea y la red trabecular. Estos pacientes con la edad pueden llegar a desarrollar un glaucoma debido al estrechamiento que se produce en las vías de salida hacia la pared interna del canal de Schlemm, provocando degradación de los tejidos y una mayor obstrucción. Cuando se acompaña del aumento de la presión intraocular, el flujo y la facilidad de salida son significativamente menores, relacionándose la disminución del flujo con la presión intraocular y no con el síndrome de exfoliación como tal. La otra entidad es la iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Esta se caracteriza por una iridociclitis unilateral crónica con heterocromía del iris. Aquí el pigmento uveal anormal se asocia con una inflamación crónica de bajo grado que se cree que causa atrofia del iris y glaucoma secundario en algunos pacientes. Se ha sugerido que el flujo acuoso podría ser menor en los ojos afectados por esta entidad. La otra enfermedad es la crisis glaucomatociclítica o síndrome de Posner-Schlossman. Esta es una afección en la que ocurren episodios recurrentes de presión intraocular marcadamente elevada, más o menos entre los 40 y los 60 milímetros de mercurio, acompañada de inflamación de la cámara anterior. Parece que la causa de la presión intraocular elevada es una reducción de la facilidad del flujo de salida entre los ataques. Este vuelve a la normalidad o aumenta ligeramente en comparación con el ojo sano contralateral. Y eso es todo lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Juliana, muchas gracias. Me parece que has hecho una revisión detallada y muy bien explicada. Esta parte es tocada en cada bloque, pero hoy especialmente aplaudo la profundidad de la presentación. Me gustó mucho y, bueno, no tengo nada más, ningún comentario adicional a Alexander. Gracias, doctor. Juliana, no, felicitaciones. Ahí lo clave es que es importantísimo entender todos los conceptos desde la anatomía que dio Valentina hace 15 días hacia todo lo que tú explicaste hoy para entender los mix, para entender la anatomía, qué pasa con la fisiopatología, para entender los medicamentos, la función de los medicamentos, las áreas, que a nivel celular qué ocurre, qué inhibe o qué potencia, porque pues como todo, el que sabe fisiopatología pues puede entender todo lo demás. Muy bien. Muchas gracias, ¿Alguna doctor. pregunta de los asistentes? Hola, buenos días. Buenos días. Son los bordes internos de las mirillas del tonómetro, no los bordes externos, ni se tienen que solapar uno sobre el otro, ¿listo? Para tener una mejor toma de la presión intraocular. Y no más. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Otro concepto que mencionó Juliana sobre la presión de perfusión ocular. No sé si Juliana, tú quieres como ampliar ese tema y de pronto comentar el caso que vimos ayer en consulta sobre la Eh, paciente. Sí, o sea, la presión de perfusión ocular, pues es un parámetro complejo que se define por la diferencia de la presión arterial y la presión intraocular. Entonces se sabe, por ejemplo, en los casos que la presión, cuando la presión arterial disminuye y la presión intraocular aumenta, hay una diferencia que dificulta el suministro de sangre. Entonces aquí se va a ver afectada la irrigación a la retina y el nervio óptico. Entonces, esto es lo que sucede en estos pacientes. Ayer vimos el caso de una paciente que manejaba presiones arteriales significativamente bajas
y antes estaba siendo tratada también por presiones intraoculares elevadas, por lo tanto la ponía en un mayor riesgo de daño permanente pues al nervio óptico. Por ejemplo, lo que acaba de decir ahorita Jonathan, si esa señora puntualmente maneja, creo que tiene 53 años y maneja presiones arteriales de 80-40 hasta 80-30 a veces, ella obviamente toma la presión todo el día, muy sintomática en sentido sistémico, con decaimiento, con cansancio pues crónico. Entonces, para ella, una presión de 15 puede ser una presión muy elevada, como comentaba ahorita Jonathan. Entonces, el parámetro ocular es con respecto a otras variables, en este caso, pues, una presión arterial demasiado disminuida. Entonces, como hemos visto en los estudios epidemiológicos, cuando la presión arterial diastólica, sobre todo, está muy elevada, muy disminuida o muy elevada, pues el riesgo de glaucoma del OR aumenta casi de a 2.5 o 3. Entonces es más un parámetro global, no la presión intraocular de manera aislada, sino visto como un todo o como dentro de eh, una ecuación más completa y mucho más amplia, como todos los parámetros hemodinámicos y vasculares. Pues es un caso muy importante y yo espero que podamos presentar un día de esos como un reporte de casos. No Genial, sé qué otra Carlos. pregunta tengan, pues, o Doc, ¿puedo meter la cuchara otra vez? claro que sí, Claro. claro, claro. Tenemos todo el Doc, pues, tiempo del mundo. pues, allá pues en Bucaramanga lo que estábamos haciendo, pues, otra cosa ahí para decirles es, pues siempre que tenemos un paciente eh, que sigue progresando, a pesar de tener presiones controladas, lo que hacemos mucho, y pues eso también se los aprendí a ustedes, es, muchachos, o sea, que un paciente tenga la presión. O sea, si tenemos un paciente que tiene glaucoma, ¿cierto? Siempre recuerden estadificarlo más o menos, si es leve, moderado y severo, y buscar una presión meta de ese paciente, ¿ya? Pero supongamos que llega un paciente, ya está con la presión meta, y ese paciente sigue pues progresando. Siempre hay que descartar, primero, que no esté haciendo picos de hipertensión. Entonces, pues ahí entran otras pruebas diagnósticas, pues que también se tienen que familiarizar con ellas, que son los test de sobrecarga hídrica y las curvas de presión, que nos sirven para saber si el paciente por fuera de la consulta está haciendo picos de hipertensión o no. Y ya si, supongamos, le mandamos a un paciente que la presión en el consultorio está en metas, el test de sobrecarga hídrica o la curva de presión, pues salen normales, también podemos hacer otros estudios de extensión, como sería lo que hablaba el doctor Rivera ahorita, que se puede hacer un holter o un mapa de presión arterial para ver si los pacientes sobre todo son dippers nocturnos, que son pacientes que tienen mucho más riesgo de hacer daños al nervio óptico por hipoperfusión, y también polisomnografías, ya que la apnea del sueño obstructiva tiene 3-4 veces más riesgo de daño pues glaucomatoso. Sí, no, de acuerdo, hay Gracias, que doctor. mirarlo como algo muy sistémico, ¿no? No solamente algo muy local, sino mirarlo como muy sistémico. De hecho, volviendo otra vez a esta paciente, la hipotensión ortostática, que obviamente tiene prueba de mesa basculante positiva, ella está donde internistas, endocrinólogos, donde mucha gente, y al parecer no hay un tratamiento óptimo para subir la presión. Ella está ahorita en un tema más de descarte de un hipoaldosteronismo y están mirando si es primario o secundario, de acuerdo pues, a toda la función de la glándula suprarrenal, pero el tema es bien complejo, entonces me llama la atención una mujer tan, pues, 53 años y ya con un glaucoma avanzado a pesar de presiones relativamente normales. Inclusive ella en un momento dado, cuando las tenía muy elevadas, pues obviamente no se le podía dar timolol, obviamente no se le podía dar brimonidina porque le generaba más hipotensión. Entonces básicamente era con su análogo prostaglandina, alguien le sugirió Ropresa, que son estos niveles de roquinasa, y logró conseguirlo en Estados Unidos hace como 2 meses y logró sustancialmente bajar la presión. Ayer estaba, por ejemplo, en 10, pero fue toda una odisea conseguirlo porque tenía que tener una fórmula de una enfermera en Estados Unidos o un médico, etcétera. Pero pues toda esa complejidad de cosas hace que esos pacientes tengan digamos, un armamentario muy limitado para su tratamiento.
Así es, doctor. Y ayer también vimos pues el caso de la paciente con apnea obstructiva del sueño, que también implica un mayor riesgo de daño al nervio óptico. Sí, exactamente. Y uno muchas veces no pregunta Ujú. tanta cosita y la gente lo va como soltando, ¿no? Y además de eso yo me coloco un aparatico en la noche y tiene la apnea y obviamente es un factor de riesgo súper importante para la progresión de glaucoma. Tengo que contarles que la primera orden que hice de apnea del sueño, me la devolvieron, porque supuestamente los neurólogos son los que pueden ordenar apnea del orden de polisonografía. Eh, Primera orden de polisonografía. Hay que poner sospecha de apnea del sueño y glaucoma, y sospecha de glaucoma, para poder que la miren. No sé si les haya ocurrido, pero para poder que hagan polisonografía, porque no le reciben la orden. Pongan sospecha de apnea del sueño, no solo glaucoma, quiero decir, perdón, sino sospecha de apnea del sueño, porque si no, no lo reciben, no lo reciben. Bueno, no sé si haya más comentarios. Si no los hay, bueno, muchas gracias, Juliana. Gracias a Muchas ustedes, gracias. doctores. Feliz día, muchas gracias. Buen día para Igualmente, todos. hasta luego. Chao. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta No, luego. chao. Chao.